Solo está el audio. Bueno. Bueno, ya nada. A ver, entonces, bueno. Perdón, chicos. Bueno, algunas cosas que tenía que informarles es que, como había dicho ayer en la prueba, tenemos que dar un control de deberes más y el examen. El examen sería el viernes, el primer viernes de volver del feriado, que sería viernes 7 de enero. Igual en la tardecita, como a las 6, como es conjunto, entonces nos toca dar en un horario en el que puedan todos. Por eso vamos a hacer la clase, perdón, a hacer la prueba a las 6 de la tarde para que todos puedan rendir esa prueba. El examen, mejor dicho, el examen el viernes 7 a las 6 de la tarde. ¿Qué va a ir en el examen? En el examen va hasta fuerzas intermoleculares, es decir, la clase que vamos a ver el día de hoy y que vamos a ver el día miércoles también. Entonces, y nos faltaría definir cuándo vamos a hacer el otro control de deberes. Y entonces tendríamos solamente 2 controles de deberes, una prueba y el examen. Y las actividades del aula virtual. Entonces, todavía las puntuaciones vamos a resolverlo en cátedra, a ver cómo vamos a hacer esas puntuaciones. Entonces, yo les estaré también comunicando. Sí, pero esas serían las evaluaciones que alcanzaremos a hacer por el tiempo tan corto y las vacaciones que vamos a tener también y las que hemos tenido también por los otros feriados. ¿Sí? Entonces nos falta un control de deberes. Ese control de deberes podemos hacerlo el día miércoles de la semana siguiente o el día miércoles, el primer miércoles que volvemos del feriado. Entonces yo creería que es mejor el miércoles que volvemos de feriado, porque así ya completamos todos los ejercicios sobre fuerzas intermoleculares y podrían ya dar el control sobre fuerzas intermoleculares y estructuras de Lewis, es decir, esto ultimito que hemos visto desde que ya acabamos mezclas de gases. Solamente sería estructuras de Lewis, geometrías electrónicas, polaridad y las fuerzas intermoleculares. Eso sería en el control número 2, igual que el control número 1, máximo 20 minutos, 2, máximo 3 ejercicios y lo haremos en la hora de clase, la última media hora de clase. ¿Sí? Eso sería, chicos. Entonces vamos a continuar con lo que vimos la clase anterior. La clase anterior vimos hasta este no sería, parece que es este. Entonces, la clase anterior hicimos un pequeño resumen, ¿no es cierto?, sobre lo que son estructuras de Lewis, geometrías electrónicas y moleculares y la determinación de la polaridad. Con ustedes tenemos un trabajito pendiente. Sí, ese trabajo pendiente sería ese resumen. Ya como ustedes ya han presentado, ¿no es cierto? Ya, entonces más o menos ya han realizado el resumen. Eso está muy bien, ¿sí?
Entonces, con eso ya podemos explicar todo lo que son las fuerzas intermoleculares y hacer ejercicios también sobre estas fuerzas intermoleculares, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué son las fuerzas intermoleculares? Primero vamos a hacer una diferenciación entre lo que es una fuerza intermolecular y la fuerza intramolecular. ¿Cuál es la diferencia? Miren, la fuerza intermolecular se genera es una fuerza de atracción que se genera entre moléculas. Entonces, si usted tuviera en un recipiente una cantidad de sustancia, digamos así, por ejemplo, agua en un recipiente en estado líquido. Para formar el estado líquido, entonces las moléculas de agua deben estar juntas unas de otras. Y para que estén juntas unas de otras, pues hay estas fuerzas intermoleculares, ¿sí? Entonces, las fuerzas intermoleculares son las fuerzas de atracción que existen entre moléculas, ¿sí? Para cambiar de estados, por ejemplo, para cambiar de estado líquido a estado gaseoso, tienen que vencerse esas fuerzas intermoleculares. Y entonces tendríamos ya ahí sí las moléculas en estado gaseoso. Entonces, estas fuerzas intermoleculares tienen que ver con las propiedades físicas, es decir, con cambios físicos, con cambios únicamente en el estado físico de la materia, más no en las propiedades químicas de la materia, como formación de enlaces, etc. ¿Sí? ¿Cuáles son cambios físicos? Por ejemplo, los cambios de estado de oxidación, y con eso las propiedades físicas podrían ser, por ejemplo, temperatura de ebullición, temperatura de fusión, otras propiedades físicas, por ejemplo, densidad, punto de presión de vapor, capilaridad, tensión superficial, viscosidad, etc. Esas son propiedades físicas de la materia. Y entonces las fuerzas intermoleculares van a estar relacionadas con estas propiedades físicas. Ahora bien, ¿qué es fuerza intramolecular? Entonces, la primera diferencia que les debía haber hecho notar es el nombre, ¿no es cierto? La una es inter y la otra es intra. Entonces, primero debíamos haber notado eso, ¿no? La una es inter y la otra es intra. La intermolecular es entre moléculas y la intramolecular, en cambio, mantiene juntos a los átomos dentro de las moléculas, ¿sí? Y tiene que ver con las propiedades químicas. Ahora, por ejemplo, para la misma sustancia, por ejemplo, el agua pues está formada por dos enlaces covalentes, ¿sí? Debido a estos enlaces covalentes hidrógeno-oxígeno, hidrógeno-oxígeno, entonces es que está formada la molécula de agua, ¿sí? Entonces, bueno, estas fuerzas, que serían los enlaces covalentes, estas fuerzas se llaman intramoleculares. Y entonces usted conoce ya algunas fuerzas intramoleculares, algunos enlaces. ¿Qué enlaces conoce? Usted ya conoce el enlace iónico, el enlace covalente, ¿sí? Y puede ser que no conozca el enlace metálico, no lo haya visto en el prefo, pero ya se imagina que el enlace metálico es entre metales, ¿sí? Entonces, estos enlaces serían fuerzas intramoleculares y estos enlaces son los que mantienen juntos a los átomos dentro de la molécula, ¿sí? Ahora bien, chicos, miren, tengo dos procesos con la misma molécula del agua. El primer proceso implica solamente un cambio de estado. El primer proceso indica únicamente un cambio de estado en la materia. Entonces miren que dice que para este proceso, para transformar de agua líquida a vapor de agua, necesitamos 41 kilojoules por mol. Mientras que para transformar el agua en sus componentes elementales, es decir, en hidrógeno y oxígeno, necesitamos 930 kilojoules por mol.
Entonces, en función de estos datos, chicos, ¿qué conclusión me podrían dar respecto a las fuerzas intermoleculares e intramoleculares? Diferencias de energía. ¿Perdón? Dije, ¿qué significaba la E? Disculpe. Es la energía. Diferenciación de energías, dije. Mayor energía en la intramolecular que en la intermolecular. Ujú, sí, principalmente eso, ¿no? De acuerdo a lo que estamos viendo aquí como ejemplo, necesitamos mayor energía para vencer una fuerza intramolecular que para vencer una fuerza intermolecular. Entonces es más energéticamente demandante romper enlaces y formar nuevos enlaces que cambiar únicamente estados de agregación de la materia. Si recuerdan que si para vencer, para separar el agua en sus componentes debíamos vencer las fuerzas intramoleculares, debíamos romper enlaces. En cambio, para pasar de estado líquido a estado vapor, únicamente necesitamos romper las fuerzas que están entre las moléculas, no los enlaces. Entonces sí, esencialmente entonces las fuerzas intramoleculares son más intensas que las fuerzas intermoleculares. Muy bien. Déjenme organizar esto un poquito mejor. Creo que ahí está mejor. Muy bien. Bien, entonces, habiendo visto cuál es la diferencia entre las fuerzas intramoleculares e intermoleculares, ahora veamos cuál es una similitud. Ambas fuerzas son de carácter electrostático. Ambas fuerzas tienen que ver con las atracciones de cargas entre ellas y están regidas por la ley de Coulomb. Toda fuerza de naturaleza electrostática está regida por la ley de Coulomb. ¿Qué dice la ley de Coulomb? Que la fuerza eléctrica de atracción, en este caso por ser positivo o negativo, es directamente proporcional a la multiplicación entre las cargas e inversamente proporcional a la distancia entre ellas. ¿Sí? Entonces, si ambas son de naturaleza electrostática, entonces ambas van a regirse por la ley de Coulomb y entonces a mayor carga entre los iones, o bueno, no entre los iones, sino a mayor carga entre las partículas que se están atrayendo, mayor va a ser la fuerza de atracción. Y en cambio es inversamente proporcional con la distancia. A mayor distancia entre ellas, menor va a ser la fuerza electrostática, la fuerza eléctrica. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que ambas son de naturaleza electrostática para que se pueda ver cuál es la influencia o qué influye en la fuerza que los están uniendo. Muy bien. Ahora, hablando un poco sobre las generalidades entre los diferentes estados de agregación, de acuerdo, o viéndolos desde el punto de vista de las fuerzas intermoleculares, entonces habíamos dicho que el estado gaseoso, pues por definición, para que nosotros le consideremos gas ideal, habíamos dicho que no hay interacciones de carácter intermoleculares, solamente las interacciones que son producto de la energía cinética, es decir, los choques contra las paredes del recipiente. Pero no había interacciones entre las moléculas. ¿Sí? Eso, de hecho, era una consideración de los gases ideales.
Pero ¿qué pasa en los líquidos y en los sólidos? En los líquidos y en los sólidos las partículas tienden a estar más pegadas unas de ellas, unas de otras, y entonces empiezan a aparecer las fuerzas de carácter intermoleculares. Entonces, por ejemplo, si tenemos una sustancia como el agua, ¿sí? El agua en El agua en estado líquido como en estado sólido, en los ambos estados, tiene la misma naturaleza de fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, tiene puente de hidrógenos. Pero ¿cuál va a ser la diferencia de las fuerzas intermoleculares en el sólido? La diferencia va a ser únicamente en la intensidad de estas fuerzas intermoleculares. En los sólidos la intensidad es bastante grande y en los líquidos es más débil. Pero la naturaleza, es decir, para un mismo componente, la naturaleza, la clasificación o las fuerzas intermoleculares son las mismas en estado sólido y en estado líquido. Pero en el estado sólido son más energéticas. Entonces, si es que comparamos la energía cinética que tiene que ver con el movimiento de las partículas y las fuerzas intermoleculares que tiene que ver con la atracción de cargas entre las partículas, en los gases la energía cinética es mucho más grande que las fuerzas intermoleculares. De hecho, las fuerzas intermoleculares son casi despreciables en los gases. Si los consideramos gases ideales, mucho más. En cambio, en los líquidos la energía cinética se compara a las fuerzas intermoleculares. Entonces, tanto las fuerzas intermoleculares como energía cinética están determinando las características del líquido. Y en cambio, en el sólido, la energía cinética casi no tiene influencia porque los sólidos no tienden a fluir ni a moverse. La única forma de movimiento que podrían tener es la vibración. Pero claro, para que se mantengan las partículas unidas necesitan grandes fuerzas intermoleculares. Por lo tanto, es lo que prevalecería para el estado sólido. ¿Okay? De manera general para los estados de la materia. Ahora bien, miren, ¿cuáles serían los factores que influyen en las fuerzas intermoleculares? Claro, como las fuerzas intermoleculares son de carácter electrostático, están regidos por la ley de Coulomb, entonces siempre van a tener que ver con la naturaleza de las cargas, la intensidad, la carga eléctrica y la distancia entre ellos. Entonces, ¿qué factores influyen? Va a influir la carga eléctrica, si es que hay un catión o unión, la carga eléctrica del catión o unión, o el momento dipolar, si es que es una molécula polar. Sí, recuerden que el momento dipolar es μ, es un vector que me muestra la diferencia de cargas. Entre mayor sea ese vector, mayor es la diferencia de cargas. ¿Sí? Y la polarizabilidad de la molécula. La polarizabilidad de la molécula es la facilidad con la que la nube electrónica de esa molécula tiende a distorsionarse, a adquirir una polarización. ¿Sí? Entre más fácil sea polarizar a la molécula, pues va a generar mayor fácilmente una carga aparente y esa carga aparente es una carga a la final, entonces tendrá relación directa con la fuerza de atracción entre esas partículas. Y por último, como también tiene influencia con la distancia entre esas partículas cargadas, entonces la geometría electrónica y la geometría molecular del compuesto también tiene que ver con las fuerzas intermoleculares. Entonces, dependiendo de qué tipo de distribución tenemos, puede ser que la fuerza sea más intensa o menos intensa. ¿Sí? Ahora bien, las fuerzas intermoleculares, en cambio, ¿en qué influyen en las sustancias o en las propiedades de los compuestos? ¿En qué influyen? Pueden influir en las propiedades físicas. Recuerden que las fuerzas intermoleculares influyen en las propiedades físicas. Pues, por ejemplo, ¿qué propiedades? Punto de fusión, punto de ebullición, presión de vapor, viscosidad, tensión superficial, solubilidad, etc. Entonces, miren chicos,
cómo a partir de las fuerzas intermoleculares podríamos explicar el porqué del comportamiento de esa sustancia respecto a sus propiedades físicas, como punto de fusión, ebullición, presión de vapor, viscosidad, etc. Y ese va a ser el objetivo de la clase del día de hoy. El objetivo de la clase del día de hoy va a ser tratar de explicar desde el punto de vista de las fuerzas intermoleculares un poco sobre las propiedades que tengan diferentes sustancias. ¿Sí? Bien, entonces, en función de eso, vamos ya a estudiar detenidamente tanto primero las fuerzas intramoleculares como las fuerzas intermoleculares. Un poco para recordar, las fuerzas intramoleculares serían los enlaces, el enlace iónico, el enlace covalente, el enlace metálico. Y entonces aquí tenemos una pequeña tablita como para acordarnos, ¿sí? Bien, chicos, entonces observen la tabla y cuéntenme qué tipo de alguna conclusión que me podría dar en función de esta tabla. Que los enlaces del iónico son más difíciles de separar. ¿Cómo? Que los enlaces del iónico son más difíciles de separar. Y los covalentes, y el metálico es el más fácil de lograr separar. Ya puede ser, ¿no? De acuerdo a eso, Que las fuerzas intramoleculares son mayores en el enlace iónico y en el metálico no es tanto. ya, O ya. Entonces, sí, precisamente, ¿no? Sí, precisamente entonces. De acuerdo a la cantidad de energía que se necesita por kilojoule por mol, en kilojoules por mol, entonces el enlace iónico tendría la máxima energía para su formación. Y entonces, ¿por qué? Pues vamos a ver acordarnos cada uno que era el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Entonces, el enlace iónico tenía que ver con la transferencia de electrones. Entonces, ¿qué pasa cuando se transfiere electrones? Por ejemplo, teníamos un no metal con un metal con un no metal formando el enlace iónico. ¿Sí? Generalmente los metales de la familia 1A y 2A con los no metales de la familia 6A y 7A para formar lo que eran compuestos iónicos binarios. Pero entonces, cuando hay transferencia de electrones, entonces cuando hay transferencia de electrones, entonces, por ejemplo, el metal que tiende fácilmente a ceder electrones se queda cargado positivamente y forma un cation. Un cation con carga real, carga entera. ¿Sí? Esta carga puede ser 1, 2, 3, dependiendo de cuántos sean los electrones transferidos. Y el no metal va a recibir esos electrones y se va a cargar de una carga negativa. Dependiendo también pues de cuántos electrones reciba, tendrá 1, 2, 3 cargas negativas. ¿Sí?
Entonces, como se quedan estos dos elementos cargados, el uno positivamente y el otro negativamente, entonces la naturaleza de atracción se da entre la carga positiva del catión y la carga negativa del anión. ¿Sí? Entonces, como son cargas reales, es decir, se transfieren electrones completos, este tipo de enlace es bastante energético. ¿Sí? Este tipo de enlace va a ser bastante energético, es por eso que aquí tiene la mayor energía. ¿Sí? Además, esta situación también de ser un enlace también bastante energético le permite tener este modelo, es decir, un modelo que forma un sólido bastante ordenado. ¿Sí? Entonces, generalmente, por ejemplo, los compuestos iónicos generalmente son sólidos a temperatura ambiente, porque su enlace es bastante fuerte de tal manera que logra este tipo de orden. Otras propiedades también sobre los enlaces iónicos se pueden determinar a partir de esta fuerza, de esta intensidad de la fuerza. Por ejemplo, que los compuestos iónicos son los compuestos que tienen mayor punto de fusión y ebullición, puntos de fusión y ebullición altos, muy altos, desde los 700, 600 grados centígrados hasta 3000, 4000 grados centígrados. ¿Sí? Entonces miren cómo la naturaleza del enlace, la naturaleza de la fuerza intramolecular le atribuye a estas sustancias un tipo de propiedades. Ejemplos de este sólido iónico, pues todas las sales, cloruro de sodio, ¿qué más tenemos? Cloruro de sodio, óxido de calcio, bueno, cualquiera de las sales binarias y también sales ternarias, ¿no? Sulfato de potasio, carbonato de potasio, etc. En donde haya un enlace iónico. ¿Sí? Bien, vamos al enlace covalente. En el enlace covalente, lo que tenemos no es transferencia de electrones, sino compartición de electrones. Entonces, aquí ya no hay transferencia de electrones, solamente compartición de electrones. Y entonces la atracción se va a dar entre el núcleo de carga positiva de uno de los elementos que está compartiendo su electrón y los electrones compartidos. Y el otro núcleo del otro átomo que está compartiendo uno de sus electrones con los dos electrones compartidos. Entonces la atracción se da entre el núcleo positivo y los electrones compartidos negativos. Claro que como no hay transferencia de electrones, miren que este enlace puede ser menor, energéticamente menor. Entonces, la interacción se da entre los núcleos y el par de electrones compartidos y su energía está entre 150 y 1100 kJ por mol. Claro que algunos de los enlaces pueden ser comparables a algunos de los compuestos iónicos, ¿sí? Pero bueno, de forma general, este enlace es de menor intensidad que un enlace iónico. Y eso también le atribuye las propiedades a los compuestos covalentes, a los compuestos moleculares, ¿sí? ¿Qué propiedades, por ejemplo? Puede ser, tienen bajos puntos de fusión y ebullición, bajos puntos, por ejemplo, 200, 100, menos 100 grados centígrados, ¿sí? Tienen bajos puntos porque sus enlaces no son tan energéticos. Otra característica es que pueden estar en estado gaseoso, en estado líquido, en estado sólido, en la naturaleza, ¿sí? Todo depende de cuál sea su intensidad en la fuerza. No son como los iónicos, que todos los iónicos son sólidos a temperatura ambiente, ¿sí? Y de aquí, pues, bueno, algunas otras propiedades de los compuestos moleculares y ejemplos. Aquí está la molécula del H2, pero tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Oxígeno, nitrógeno, flúor, yodo, agua, CO2, CO, amoníaco, etc. Todos los compuestos moleculares que usted conoce. Algo para
identificar los compuestos moleculares es acordarnos cómo están formados. ¿Sí? Los compuestos moleculares o el enlace covalente se forma entre dos átomos no metálicos, entre dos átomos no metálicos o entre el hidrógeno y un átomo no metálico. Recuerden que la M pequeña la utilizamos para representar los no metales. Entonces, si usted ve un metal, un no metal y otro no metal, entonces es muy probable que estén formando un enlace covalente. O el hidrógeno y un metal, entonces forman un enlace covalente. Entonces, eso podría ser una característica para saber si el compuesto es covalente. Ahora bien, vamos al enlace metálico. Quizá el enlace metálico, pues usted no lo estudió muy detenidamente en el prep. Pero el enlace metálico, como está entre metales, lo que ocurre es que el metal que tiene que fácilmente dona electrones, se va a colocar o se va a anclar en la malla metálica, ¿sí? Esto se va a anclar y va a estar anclado, va a tener puntos fijos dentro de la malla metálica. Pero los electrones que son fácilmente deslocalizables, entonces van a estar alrededor de toda esta malla metálica, toda esta malla metálica. Entonces, la atracción que se va a generar o la atracción que generan este tipo de enlace es entre el catión, es decir, el metal que fácilmente puede soltar sus electrones con los electrones deslocalizados, con los electrones libres que podría el metal dar. ¿Sí? Ahora bien, los metales, en cambio, miren la fuerza de la energía que se necesitaría. Entonces, es un amplio rango, ¿no? Desde 75, que sería bastante bajo, hasta 1000, que ya sería bastante alto, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Mire, porque depende del metal, depende de la naturaleza del metal, depende de la configuración electrónica del metal. Hay algunos metales de transición interna, otros de transición externa, otros metales que tienen completos el subnivel D, el subnivel P, el subnivel F, etc. Entonces, dependiendo de su configuración electrónica, pues se van a comportar de una u otra forma. Es por eso, chicos, que metales podemos tener como el mercurio en estado líquido. Nosotros tenemos en la naturaleza mercurio en estado líquido, lo que significa que su punto de fusión es más bajo que el de la temperatura ambiente, que sus fuerzas intramoleculares metálicas son débiles. Pero claro, también tenemos ejemplos de metales donde su punto de fusión y ebullición es altísimo, de entre 3000 y 4000 grados centígrados. Entonces, claro, en ese caso, el metal, por ejemplo, el oro, el platino, etc., entonces ese metal tendrá fuerzas intramoleculares metálicas bastante grandes. ¿De qué depende? De la configuración del metal. ¿Sí? Ejemplos: hierro, cobre, todos los metales que usted conozca. ¿Sí? Entonces, eso en resumen las fuerzas intramoleculares y por qué es que son más intensas que las fuerzas intermoleculares. Ahora vamos a ver detenidamente entonces las fuerzas intermoleculares. Y déjenme organizar aquí, me faltaría. ¿Cómo estarían clasificadas las fuerzas intermoleculares? Entonces vamos a clasificarles en dos grandes grupos, en fuerzas dipolares y fuerzas de dispersión. Dentro de las fuerzas dipolares tendríamos los puentes de hidrógeno, pero los puentes de hidrógeno son como de naturaleza un poco diferente a las otras fuerzas dipolares y son unas de las más intensas. Entonces, cuando hay puentes de hidrógeno, siempre se le coloca que hay puentes de hidrógeno. A pesar que sabemos que el puente de hidrógeno es una fuerza dipolar, hay que colocar que hay puente de hidrógeno. ¿Sí? Pues por eso es que a veces le separan el puente de hidrógeno de la clasificación, pero el puente de hidrógeno también es una fuerza dipolar.
Otras fuerzas dipolares que vamos a ver, por ejemplo, ion dipolo inducido, o dipolo dipolo inducido. Estas cuatro fuerzas dipolares, incluidas también con el puente de hidrógeno, serían 5, tendríamos como clasificación de las fuerzas dipolares. ¿Sí? Ahora, chicos, aquí aparece un término que tal vez es un poco extraño para ustedes, el dipolo. Entonces, lo que vamos siempre a pensar cuando tengamos este tipo de moléculas es que un dipolo hace referencia a una molécula polar. El dipolo hace referencia a una molécula polar. Y el dipolo inducido, en cambio, va a hacer referencia a una molécula no polar. ¿Sí? Sí, entonces eso para que tenga en mente. Y el otro gran grupo, bueno, las otras fuerzas de las que vamos a hablar se llaman fuerzas de dispersión. Estas fuerzas son más generales, digamos así, y ya hablaremos de ellas más a continuación, ¿sí? Ahora entonces, chicos, vamos a ver detenidamente cuál es la naturaleza, cómo se forman y cuál es el mecanismo de atracción de cada una de las fuerzas dipolares. Vamos a empezar entonces con el ion dipolo. Entonces, ion dipolo hace referencia, ojo, ¿no? El dipolo hace referencia a una molécula polar, así que ojo con eso. Y pues ion puede ser un catión o un anión. Entonces, la fuerza dipolar ion dipolo es la fuerza de atracción que se establece entre un ion, ya sea positivo o negativo, catión o anión, y una molécula polar o dipolo. Ojo, como son de carácter electrostático, se rigen bajo la ley de Coulomb. ¿Ya? Y entonces su intensidad depende primero del tamaño y la carga del ion. ¿Por qué? El ion tiene una carga completa. Si ya sea que ha perdido o ganado electrones, siempre va a ganar o perder electrones completos. Entonces, entre más carga tenga el ion, mayor va a ser la fuerza electrostática, la fuerza de atracción. En cambio, con el tamaño, entre más grande sea el ion, menor va a ser la fuerza de atracción electrostática. Entonces, depende del tamaño y la carga del ion. ¿Sí? Esto, otra vez, por la ley de Coulomb, ¿no? Que dice que sería directamente proporcional a la multiplicación entre las cargas e inversamente proporcional a la distancia entre ellas. ¿Sí? Y también por otra parte también tiene que ver con la magnitud del momento dipolar de la molécula polar. Recuerden que entre más grande sea el vector momento dipolar, más diferencia entre cargas, más carga aparente va a tener esa molécula polar. Y además del tamaño de la molécula, igual que antes, ¿sí? Si es que es muy grande la molécula, entonces va a separarse esas cargas bastante, entonces la fuerza va a ser menor. ¿Sí? Entonces, esas serían las fuerzas dipolares ion dipolo. Continuemos. Las siguientes fuerzas dipolares serían ion también aquí. Entonces, el objetivo de esta clase era tratar de explicar a partir de las fuerzas intermoleculares algunas de las propiedades de
de los compuestos. Entonces aquí, chicos, vamos a tratar de explicar por qué los compuestos iónicos sí son solubles en agua, ¿sí? Y eso se explica a partir de esta atracción, de esta fuerza de atracción ion-dipolo. ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, si tenemos un compuesto iónico, entonces ese compuesto iónico, si es que se solubiliza en agua, la parte del catión, por ejemplo, el catión, se va a ver atraído con esta molécula polar que es el agua por la parte negativa de la molécula polar. Entonces, ¿qué van a hacer las moléculas de agua? Van a tender a rodear el catión, ¿sí? Van a tender a rodear el catión. Claro, su parte negativa va a estar orientada al catión, la parte negativa del agua va a estar orientada al catión, y lo que van a formar es iones solvatados, ¿sí? Entonces, esta atracción le permite a este tipo de compuestos ser soluble en agua. La atracción que tiene el agua con el catión, esa le permite ser soluble en agua. Y no solo con el catión, con el anión también. Pero claro, la molécula de agua se va a orientar de su parte positiva hacia la parte negativa del catión. Y también tendremos iones solvatados, pero con la orientación de la molécula del agua en forma contraria. Pero también es un ion solvatado. También significa que hay atracción y que eso me permite que el compuesto iónico se haya disuelto en agua. ¿Sí? Eso sería entonces, chicos. Bien. Continuemos con otro tipo de fuerza dipolar. La otra tipo de fuerzas dipolar es el dipolo-dipolo. Entonces, dipolo-dipolo hace referencia a la fuerza de atracción que hay entre moléculas polares. Dipolo es una molécula polar. Entonces, vamos a ver cómo se atraen las moléculas polares. Entonces, en el ejemplo tenemos una sustancia pura, el HCl. Entonces, es como que tuviéramos dentro de un recipiente HCl en estado líquido y pues sus moléculas se van a ver atraídas unas a otras por este tipo de interacción dipolar, dipolo-dipolo, por ser moléculas polares. Entonces, como el dipolo tiene ya una carga aparente determinada, la carga aparente negativa de esta molécula polar se ve atraída hacia la carga aparente positiva de la molécula contigua. Y pues se van ordenando de tal forma que se vaya atrayendo la parte positiva con la parte negativa en todos los sentidos, ¿no? En todas las orientaciones. Eso da lugar a que la sustancia pueda estar junta y que pueda formarse como líquido o como sólido. ¿Sí? Ahora bien, aquí tenemos, o la mayoría de nuestros ejercicios siempre vamos a tener sustancias puras, ¿no? En nuestro vasito tendríamos sustancia pura del HCl, pero claro, podríamos tener también mezclas, ¿no? Mezclas de moléculas polares y también generaríamos o se generaría la atracción dipolo-dipolo. Por ejemplo, si tuviéramos una mezcla de bromuro de hidrógeno con cloruro de hidrógeno. Entonces ahí tendríamos la molécula del HCl y la molécula del HBr. Ambas son moléculas polares, ambas tienen definido, ¿no es cierto?, una carga aparente. Igual, la carga aparente negativa se va a ver atraída a la carga aparente positiva de la molécula contigua, generándose una atracción dipolo-dipolo. ¿Sí? Nosotros, claro, mayoritariamente vamos a estar viendo la atracción entre moléculas del mismo o entre las mismas moléculas porque estaríamos viendo sustancias puras. ¿Sí? Siguiente. Bien, vamos al siguiente. Tendríamos dipolo-dipolo inducido, pero aquí también se va a explicar también la parte de ion-dipolo inducido. Vamos a explicar en esta dos de los tipos de fuerzas. Ion-dipolo inducido y dipolo-dipolo inducido. ¿Sí? ¿A qué hace referencia el dipolo inducido?
a moléculas no polares. Acuérdense de eso, ¿sí? Tendrían moléculas no polares. Entonces, los fuerzas dipolares ion dipolo inducido o dipolo-dipolo inducido se presentan cuando hay un ion o una molécula polar y se acerca a una molécula no polar, a una molécula apolar. Apolar significa no polar. Entonces, ¿cómo se explica esta atracción o este mecanismo de atracción? Se explica como la molécula polar, sí, esta molécula polar tiene su nube electrónica completamente simétrica, porque como no hay una diferencia de cargas, entonces se presenta simétricamente, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Usted debe haber visto en física los mecanismos de carga para cargar un cuerpo podrían ser por flotación, por conducción y por inducción. ¿Y qué era la inducción? Entonces, por ejemplo, si usted tiene un material neutro, ¿sí? Sin carga, el mismo número de cargas positivas que el mismo número de cargas negativas distribuidas homogéneamente durante o por toda la masa del cuerpo. Pero ¿qué pasa si a este cuerpito se le acerca algo u otro cuerpo pero cargado? Entonces, por ejemplo, si este cuerpo está cargado positivamente, entonces al acercarle sin tocarle, incluso sin tocarle, ¿sí? Por la naturaleza de la carga positiva, entonces va a generar un efecto sobre el cuerpo. Ese efecto sería una fuerza eléctrica que hace que se polarice, nuestro cuerpo. Claro, sus partes o sus cargas negativas estarían orientándose más del lado de donde está esta carga que estamos acercando, porque cargas opuestas se atraen. Entonces, si acercamos un cuerpo cargado positivamente, entonces las cargas negativas del cuerpo que está neutro van a tender a acercarse a esta carga positiva, generando una polarización por inducción. Claro, del otro lado del cuerpo van a tener las cargas positivas. ¿Qué pasa si se retira el cuerpo? Pues el otro cuerpo va a tender a regresar a la normalidad. Si es que no hicimos tierra, tendrá las mismas cargas. Si hicimos tierra, pues quedará cargado por inducción. ¿Ya? Entonces, este proceso se llama inducción y es el mismo que va a ocurrir en una molécula no polar. Porque ¿qué pasa si acercamos hacia una molécula no polar un objeto cargado? Esa molécula no polar va a tender a orientarse del lado que cumpla la atracción. Entonces, si acerco una carga positiva, las cargas negativas de la molécula se van a ver atraídos hacia este catión. Y entonces se produce un dipolo inducido. Un dipolo que por la presencia de esta carga externa se ha formado, se ha inducido. ¿Ya? Y entonces, al estar o ya haber generado un dipolo inducido, se genera también una diferencia de cargas, ¿sí? Y entonces ya se genera la atracción de carácter electrostático de diferencia de cargas. Así se generaría esta atracción ion dipolo inducido. Y lo mismo sería para la molécula polar. ¿Sí? La molécula polar tiene un dipolo permanente, un dipolo establecido, una carga aparente negativa y una carga aparente positiva determinada. ¿Determinada por qué? Por su momento dipolar, por la diferencia de cargas que tengan entre las moléculas y por su polaridad, por su momento dipolar. Igual entonces, si acercamos esta molécula, de alguna forma también va a inducir, ¿sí? Va a inducir una carga en la otra molécula, en la molécula no polar. Y ya habiéndola inducido, pues ya se genera la atracción entre la carga negativa y la carga positiva del dipolo permanente y el dipolo inducido. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces, ojo también que esto también depende o también cumple con la ley de Coulomb. Entonces, también va a verse afectado por la intensidad de las cargas y también por la distancia entre ellas. ¿Sí? Claro, como es un dipolo inducido, el dipolo inducido pues va a tener menos, va a generar menos fuerza de atracción de carácter electrostático porque naturalmente no tiene
o originalmente no tiene carga, solamente se indujo por la presencia de otra carga externa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, miren, hasta aquí hemos cubierto las fuerzas dipolares en donde hay un dipolo, ya sea un dipolo inducido o un dipolo permanente. Ahora bien, vamos a ver entonces lo que sería el puente de hidrógeno, que también es una fuerza dipolar, ¿sí? Porque la molécula del hidrógeno es una molécula polar, pero el mecanismo de atracción es un poco diferente, ¿sí? Entonces, lo que se genera aquí, bueno, para el puente de hidrógeno, primero lo que necesitamos es que haya el átomo de hidrógeno unido por un enlace covalente a un átomo pequeño y de alta electronegatividad, como por ejemplo el flúor, el oxígeno o el nitrógeno. Y solamente flúor, oxígeno y nitrógeno, chicos. Si hay otro elemento ya no hay puente de hidrógeno. Solo si es que hay enlace hidrógeno-flúor, enlace hidrógeno-oxígeno o enlace hidrógeno-nitrógeno, entonces solamente ahí hay puente de hidrógeno. ¿Sí? Ahora, esta característica de que estos elementos sean pequeños y de alta electronegatividad le permite como generar este mecanismo de atracción. ¿Por qué? Por ejemplo, si tenemos el fluoruro de hidrógeno, en el fluoruro de hidrógeno, entonces, estos par de electrones que se comparten van a estar más del lado del flúor. Al estar más del lado del flúor, van a dejarle al hidrógeno como con una carga positiva. Es como si el hidrógeno adquiriera una carga positiva porque su electrón que está siendo compartido está más del lado del flúor. ¿Sí? Y entonces, bueno, lo mismo se genera para cualquier otra molécula del fluoruro de hidrógeno. Pero ¿qué es lo que sucede también? El flúor tiene, por ejemplo, es de la familia 7A y tiene 7 electrones en la capa de valencia. Entonces tiene un par de electrones, bueno, 3 pares de electrones solitarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el hidrógeno que ya se ha cargado positivamente por la alta electronegatividad del flúor? Pues va a buscar con quién compensar esa carga. Y entonces se siente atraído hacia los pares de electrones solitarios de la molécula contigua del fluoruro de hidrógeno. Y así se genera la atracción de carácter del puente de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, en la gráfica, en la primera gráfica, tendríamos enlaces puente de hidrógeno entre moléculas de HF, de fluoruro de hidrógeno. Entonces, este sería el flúor, este sería el hidrógeno. El hidrógeno se ve atraído hacia los pares de electrones solitarios generando el puente de hidrógeno. Y para que se generen este puente de hidrógeno, pues la molécula se orienta en forma de zigzag, ¿sí? Y forman la sustancia del fluoruro de hidrógeno. ¿Ya? Tenemos otros ejemplos entre, por ejemplo, la molécula del agua. Entre las moléculas del agua se forman puentes de hidrógeno, porque hay primero enlace oxígeno-hidrógeno, que es lo más importante, que haya ese enlace. Y pues en función de eso, pues el oxígeno es un elemento bastante electronegativo. Entonces, ¿qué va a pasar con los electrones compartidos en el enlace? Esos van a estar más del lado del oxígeno, dándole al hidrógeno una carga aparente, una carga positiva. Esa carga positiva se ve atraído hacia los pares de electrones solitarios del oxígeno de la molécula contigua y se genera el puente de hidrógeno. ¿Sí? Y lo mismo sucede para la molécula del amoníaco. Entonces el nitrógeno también es altamente electronegativo, entonces atrae fuertemente los electrones de la capa de valencia y entonces el hidrógeno se siente, adquiere una carga positiva y esto pues se siente atraído hacia los pares de electrones no compartidos del nitrógeno. ¿Sí? Entonces tendríamos la generación de los puentes de hidrógeno. Ahora bien, ¿cómo se mide la intensidad de los puentes de hidrógeno? Tiene que ver, sí, también con la polaridad de la molécula, pero también con la capacidad de formación de puentes de hidrógeno.
Y la capacidad de formación de puentes de hidrógeno está determinada en un principio, puede estar determinada por la cantidad de pares de electrones no compartidos, pero también en realidad por la orientación de la molécula en el espacio. ¿Sí? Entonces, también dependería de estas dos situaciones la capacidad de formación de puentes de hidrógeno. En todo caso, chicos, el agua es una de las sustancias que más capacidad de formación de puentes de hidrógeno tiene y por eso es que es una de las sustancias covalentes que mayor punto de ebullición y fusión tiene. ¿Sí? Bueno, entonces, en conclusión, esta sería la formación de puentes de hidrógeno y en conclusión, el agua sería uno de los elementos, una de las moléculas con mayor capacidad de formación de puentes de hidrógeno. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora bien, chicos, como uno de los objetivos era poder explicar algunas de las cualidades o de las características o de las propiedades de las sustancias, entonces miren, el puente de hidrógeno explica una situación bastante peculiar del agua. Entonces, aquí vamos con la explicación. Miren, ¿qué sucede cuando usted tiene o cuando mezcla agua en forma de hielo y agua líquida? ¿Qué pasa con el hielo? Flota. Flota. Ajá, ¿por qué flota? ¿Por qué flota, chicos? Ah, podría ser que quizás, o sea, tienen la misma densidad. Mm, no tienen la misma densidad. ¿Alguien por ahí? El hielo es menos denso que el agua. Ajá, sí, eso sí. El hielo es menos denso que el agua. Exacto. Pero ¿por qué entonces? Miren, desde el punto de vista de las fuerzas intermoleculares, entonces, claro, el agua forma puentes de hidrógeno, ¿sí? Pero el agua en H2O en estado líquido pues tiene mayor facilidad de movimiento y para formar estos puentes de hidrógeno pues el hidrógeno tiene que orientarse de tal forma que encuentre los pares de electrones no compartidos de la molécula contigua. Pero
En el agua, o sea, en estado líquido, esta orientación, como tiene mayor facilidad de movimiento, pues podría, en algún sentido, las moléculas orientarse y ubicarse y ordenarse de tal forma que puedan, no todas tener puente de hidrógeno, pero a la final estar lo suficientemente unidos para formar la sustancia líquida. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede en cambio en el sólido? Como en el sólido se necesita mayor orden y para ese orden se necesita mayor intensidad de fuerzas, entonces ahí sí la mayoría de las partículas van a tender a formar este puente de hidrógeno, pero por su orientación en el espacio, pues por esa orientación en el espacio, de tal forma que el hidrógeno pueda haberse atraído hacia los pares de electrones sin compartir, lo que sucede es que estas moléculas se van a acoplar en una forma hexagonal, ¿sí? En una forma hexagonal. Y el hexágono deja un espacio bastante grande en el centro, que sería un espacio vacío, lo que aumentaría el volumen de esa misma cantidad de masa. Si aumentamos el volumen de la misma cantidad de masa, la densidad, que es la relación masa sobre volumen, va a disminuir. ¿Sí? Entonces, por eso tiene menos densidad el hielo, porque por sus fuerzas intermoleculares tiene que acoplarse de una forma en la que deja bastantes espacios vacíos y su densidad puede disminuir o disminuir. ¿Sí? Entonces, miren cómo con las fuerzas intermoleculares podemos explicar un poco en este caso el comportamiento de la densidad del agua cuando tenemos en estado sólido y cuando tenemos en estado líquido. Y es un poco fuera de lo común, aunque nosotros lo veamos muy común porque el agua está casi en todas partes, pero realmente, sí, para los sólidos tienen mayores densidades que los líquidos. Entonces no es muy común que veamos flotar un sólido, ¿sí? Más bien se unen los sólidos. Pero bueno, entonces en este caso es esta sería la explicación del por qué el hielo flota en el agua líquida. ¿Sí? Muy bien, chicos, entonces miren, podemos continuar y a continuación tendríamos un pequeño resumen sobre las fuerzas intermoleculares. ¿Sí? ¿Qué es importante aquí? Lo importante es que nos vayamos fijando cuál es la intensidad de las fuerzas. ¿Sí? Entonces, bueno, haciendo con ustedes el resumen, miren chicos, tenemos ion dipolo en el puente de hidrógeno, dipolo-dipolo, ion dipolo inducido, dipolo-dipolo inducido. Estas 5 son fuerzas intermoleculares de tipo fuerzas de dipolo. ¿Sí? Lo voy a poner aquí para que usted se acuerde, son fuerzas dipolares. ¿Por qué son fuerzas o por qué se conocen como fuerzas dipolares? ¿Por qué se conocen como fuerzas dipolares? Pues se conocen como fuerzas dipolares porque tenemos un dipolo. En todas estas tenemos dipolo, ya sea un dipolo permanente o un dipolo inducido. Entonces, todas estas son fuerzas dipolares. Cuando le digan la clasificación de las fuerzas dipolares, usted tiene que decir todas estas. ¿Sí? Y entonces, miren, vamos con el ion dipolo. El ion dipolo tiene atracción entre un ion, ya sea catión-anión, y la molécula polar. La atracción entre la carga iónica y la carga de la molécula polar. Y miren la fuerza de atracción, la energía de la fuerza de atracción. En estas, si usted ve los otros valores, esta es una de las más, mejor dicho, es la más energética de las fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Ejemplos, el ion sodio en agua, que precisamente es el que explica por qué el cloruro de sodio se disuelve en agua. ¿Sí? Luego tenemos el puente de hidrógeno, que se acuerdan que se generaba entre el hidrógeno cargado positivamente y
el par de electrones solitarios de la molécula contigua. Miren su fuerza o su energía de atracción. Su energía de atracción está entre 10 y 40 kilojoules por mol. Que si usted ve las de abajo, esta fuerza de atracción son mayores que cualquier otra fuerza de abajo dipolar. Claro que no tiene comparación tampoco con ion dipolo. Ion dipolo, sí, en todo caso, es completamente la que tiene mayor energía, ¿sí? Pero el puente de hidrógeno es el más energético de todos los demás. Entonces, por esta razón y por cómo se forma el puente de hidrógeno, siempre hay que considerarlo y siempre hay que apuntarlo si es que se encuentra un puente de hidrógeno en nuestra molécula. Y de plano, si es que hay puente de hidrógeno, usted ya podría pensar que esa molécula tiene la mayor intensidad de fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Luego tenemos dipolo-dipolo. Y cómo se genera la atracción entre las cargas de las moléculas polares. Estas serían las energías. Después tenemos ion dipolo inducido, que tendríamos entre la carga del ion y la nube electrónica polarizable. Recuerden que aquí la molécula no polar, por influencia del ion, se polariza momentáneamente e instantáneamente. Es un dipolo, perdón, no es instantáneamente, sino se induce un dipolo inducido. Y entonces esta sería la energía de atracción entre ellos. Y por último, el dipolo inducido, en donde la atracción es entre la carga de la molécula polar y la nube de electrones polarizable de la molécula no polar. Y miren, este tiene el menor de las energías de atracción, ¿sí? Precisamente porque tendría la menor atracción de cargas, o las cargas serían las más débiles de todas. ¿Ya? Muy bien, entonces chicos, hasta ahí creo que este sería el resumen de la parte de fuerzas dipolares. Y entonces podríamos hablar ya de lo que son las fuerzas de dispersión o London. Y lo que quiero que noten en la tabla respecto a estas fuerzas de dispersión o London es el rango de estas intensidades de la energía de estas atracciones. Entonces va desde muy pequeños hasta muy grandes, ¿sí? Comparados con puentes de hidrógeno. Pero esto tiene que ver con la nube electrónica de la molécula. ¿Ya? Ya vamos a hablar un poquito más detenidamente de lo que es una fuerza de dispersión, pero quiero que vean que pues tiene un amplio rango la energía de este tipo de atracciones. Bien, entonces vamos a describir lo que sería. Cierto, también tendríamos estos. Por si acaso, chicos, las fuerzas dipolares solo están presentes cuando hayan moléculas polares, ¿sí? O cuando hay un dipolo, ya sea dipolo inducido o dipolo permanente, mientras que las fuerzas de dispersión están tanto en moléculas polares como en no polares. Esto ya lo vamos a ver más adelante igual. Entonces, podríamos ya empezar a describir lo que serían las fuerzas de London o de dispersión. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Creo que podríamos preguntar nosotros si es que ustedes están despiertos todavía. Si hay alguien que quiera exponer el día de hoy, lo podemos hacer ahorita como para tener un descansito, un break de 5 minutitos. Yo, profe. Yo igual, profe. Ya, entonces los dos. Voy a dejar de compartir y expone el primero que me dijo. ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero? Pues no lo sé. No, ya comparto pantalla. Un momentito. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. Yo soy Jordi Montero, de la carrera de Tecnologías de la Información, y yo les voy a hablar sobre las computadoras cuánticas en la química. Vamos a primero dar una observación de qué es una computadora cuántica. Las características principales
son, en la rama informática se basa en principios de la superposición de la materia y el establecimiento cuántico. Eso quiere decir que una computadora cuántica es capaz de almacenar más estados de información, permitiéndole operar con mucha más información al mismo tiempo y operar algoritmos más eficientes a nivel numérico. Esta nueva generación de superordenadores aprovecha el conocimiento de la mecánica cuántica. Esto lo que hace es para superar las limitaciones de la informática clásica, pero la computación cuántica tiene ciertos problemas ya que es algo inestable. Una información extra al respecto es que la información cuántica utiliza como unidad de información el qubit. Esto quiere decir que a diferencia del bit, es que el bit solo puede tomar valores de 0 y 1, mientras que el qubit toma valores de 1 y 0 y puede ser los dos al mismo tiempo. Esto es por el fenómeno de la superposición. Un ordenador cuántico no es una herramienta para uso popular ni cotidiano. Solo un refrigerador y la electrónica para contar unos 5 qubits se le estima entre unos 2 millones de dólares. Por lo que, como sabe, no todos tenemos esa cantidad de dinero. Estas superposiciones las supercomputadoras son tan complejas que solo tienen cabida en el ámbito corporativo, científico y tecnológico. Por lo general, Google e IBM están en constante disputa por quién tiene la mejor computadora cuántica. La arquitectura de un ordenador cuántico es más sencilla que la de un convencional y no tiene ni procesador ni memoria. En conclusión, uso de la tecnología en la química. Gracias a esta tipo de tecnología tiene una cierta respuesta súper rápida, o sea, comparado con las supercomputadoras de Google y IBM, una computadora cuántica puede ser 5 veces esta supercomputadora, en donde se le ha determinado que puede ser una resolución de la ecuación de Schrödinger y también para calcular la energía de un sistema cuántico. También nos podría servir para lo que es simulaciones, en estas simulaciones obviamente se involucran moléculas más grandes y complejas, en donde un superordenador convencional utiliza bits, es muy complicado conseguir, mientras que una supercomputadora como una computadora cuántica, el qubit lo hace sencillamente que en segundos. Y ya, gracias. Ya. ¿Por qué te interesó la parte de estas computadoras cuánticas? Pues primero porque como lo había comentado, no, o sea, es como un apartado súper diferente a la informática convencional, y también porque esto sería súper revolucionario, o sea, a nivel de que en informática esto puede llevar a grandes cambios, o sea, de lo que realmente podemos estar usando computadoras sencillas que utilizan solo bits, podemos pasar a computadoras que utilicen qubits. Ujú. ¿Y alguna otra noticia que has escuchado sobre qué pueden hacer con esto, o qué quieren hacer con esta computadora? Recientemente leí que Google hizo una simulación de una reacción química en donde utilizaban un algoritmo numérico que se llama Blefon, creo me parece que era. Sí, y un buen éxito, pero igualmente les costó aproximadamente unos 3 millones, porque estas computadoras utilizan un refrigerador especial, porque a mayor temperatura los qubits no trabajan, y sí se calientan considerablemente. Ujú. Bien, entonces, bueno. Bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Jordi Danilo Montero. Entonces ya te apunto. La otra persona que va a exponer, Ya Inge, ya le comparto. ya.
Me confirma, por favor, si pueden visualizar. Sí, puedes comenzar. Ya, buenas tardes con todos. Mi nombre es Mateo Lainez y el día de hoy les voy a exponer sobre la aplicación de la química en la ingeniería eléctrica. Eh, con una breve introducción tenemos que la química es muy importante en la ingeniería eléctrica debido a que de ella se desprende una rama de la química denominada electroquímica. La electroquímica es una rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química, que en otras palabras sería que estudia las reacciones químicas que se dan en un conductor eléctrico y en un conductor iónico, que también es muy importante en el mundo, ya que esta puede ser una disolución o en algunos casos también puede ser un sólido. En general, la electroquímica se encarga de estudiar las situaciones en donde se dan las reacciones redox, que son las de oxidación y reducción, encontrándose separadas físicamente o temporal, y se encuentran en un entorno conectado a un circuito eléctrico. Un ejemplo de la aplicación de la electroquímica dentro del campo de la electricidad son las denominadas pilas o baterías, a las cuales se denomina batería al dispositivo que consiste en una o más celdas electroquímicas. Estas pueden convertir la energía química almacenada en energía eléctrica. Cada una de estas celdas consta de un electrodo positivo que se denomina cátodo y un electrodo negativo que se denomina ánodo. Dentro de este proceso encontramos también electrolitos, que son los que permiten que los iones se muevan entre los electrodos y así facilitan que la corriente fluya sobre la batería. A continuación tenemos aquí una imagen del principio de funcionamiento de este fenómeno, que se basa esencialmente en el proceso químico reversible llamado reacción de reducción y oxidación, que es en este proceso en el cual uno de los componentes se oxida y el otro se reduce. Eh, en la conclusión tenemos que la química cumple un papel muy importante dentro de la ingeniería eléctrica, ya que en muchos dispositivos eléctricos está presente fenómenos químicos, y que la química está involucrada en uno de los dispositivos más indispensables en la actualidad, que las conocemos como batería eléctrica. Muchas gracias por su atención. Ya. Y muchas gracias entonces por la información. Sí, la electroquímica es bastante interesante, la verdad. Bien, ¿cuál es tu nombre? Mateo Lainez. Ya. Chicos, por si acaso, sí, por si acaso, yo ya les voy a enviar para las personas que no pudieron dar el examen, la prueba de ayer, les voy a enviar ya un mail en el fin de semana para ver cuándo sería la prueba atrasada. Si la prueba atrasada pues, probablemente puede ser entre el lunes o el martes para que sus compañeros puedan ya revisar las notas, sería mejor el lunes. Entonces, el lunes puede ser como a las 3 de la tarde. Ahí podríamos tener la prueba. Pero con todo ya les verifico, ¿sí? Igual estén atentos del mail para que puedan ver cuándo es la prueba. Bien. Entonces, con esa pequeña pausita, entonces vamos a continuar con la explicación. Ahora nos tocaría sobre fuerzas de London o fuerzas de dispersión.
Entonces, primero, estas fuerzas del hondo son fuerzas universales. Existen en moléculas polares y no polares, y son las únicas en moléculas no polares. Significa que usted en cualquier tipo de molécula va a encontrar fuerzas de dispersión, ya sea molécula polar, no polar, incluso en átomos también podría encontrar las fuerzas de dispersión. ¿Y por qué? Entonces, explicándoles el mecanismo de la fuerza de dispersión, tal vez lo entiendan un poco mejor, el por qué están presentes en todas las moléculas. Muy bien, vamos para el ejemplo a tomar una molécula no polar, pero solo para el ejemplo, porque si es que tomamos una molécula no polar, entonces estamos viendo únicamente la influencia de las fuerzas de dispersión, no de otro tipo de fuerzas, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una molécula no polar o apolar, esta molécula tiene una distribución de su nube electrónica bastante simétrica. Pero claro, recuerde que la nube electrónica está formada por electrones. Los electrones están en constante movimiento alrededor de los núcleos de los átomos. Entonces, quiere decir, chicos, miren que probablemente en algún punto esta nube electrónica se mueva de tal forma o se pueda mover de tal forma que se polarice instantáneamente. Su nube electrónica tienda a polarizarse por su propio movimiento, tienda a polarizarse. Y una vez que se polarice una de las moléculas crea un efecto dominó. Entonces, la polarización de una de las moléculas crea su dipolo instantáneo. Y ese dipolo instantáneo va a generar la polarización de la siguiente, y esta de la siguiente, y esta de la siguiente. ¿Sí? Generando atracción entre el dipolo instantáneo positivo con el dipolo instantáneo negativo, creando un efecto en cadena. Pero claro, como este es un dipolo instantáneo, no va a durar mucho y además es bastante versátil, digamos así. Entonces va a llegar un momento en que, por ejemplo, esta molécula en cambio se polarice en el otro sentido, por ejemplo, va a estar polarizada positivamente. Entonces en ese momento, ¿qué va a pasar con la de acá? Esta se polariza negativamente, aquí tendría parte positiva y esta parte positiva y esta parte negativa, y entonces otra vez se cree un efecto en cadena hacia el otro lado. Entonces, por la movilidad de los electrones, por la movilidad de la nube electrónica, podría generarse un dipolo instantáneo que haga un efecto en cadena polarizando las demás nubes electrónicas de las moléculas contiguas. Entonces, ¿cuál es el único requisito indispensable para generar esto? Que la molécula tenga una nube electrónica. Entre más grande sea esa nube electrónica, más facilidad o más movimiento va a tener, más facilidad de polarizarse instantáneamente va a tener. Entonces, por esto es que cualquier molécula que tenga nube electrónica, es decir, todas, porque todas tienen nubes electrónicas, todas las moléculas que tengan nubes electrónicas van a tener que o van a poder tener este tipo de fuerzas de atracción de carácter llamadas dispersión o del hondo. ¿Sí? Y como les dije, entre más grande sea la nube electrónica, más probabilidad vamos a tener de que la nube electrónica sufra este dipolo instantáneo y que pues se genere la fuerza de atracción. Y la atracción va a ser más grande porque la nube electrónica más grande se va a ver polarizada con mayor facilidad. Entonces, primera conclusión sobre las fuerzas del hondo es que son directamente proporcionales al tamaño de la molécula. ¿Y qué determina el tamaño de la molécula? El tamaño de la molécula está determinado por el peso molecular, o la masa molar de la molécula. Entonces, entre más grande sea la molécula, entre más peso molecular tenga la molécula, más intensidad de las fuerzas de dispersión vamos a tener. Porque vamos a tener mayor nube electrónica que se pueda polarizar. ¿Sí? Entonces, esa sería la explicación para las fuerzas de dispersión o hondo.
Y como les había dicho, pues estas fuerzas de dispersión pueden estar en todas las moléculas, ya sean polares o no polares, e incluso entre átomos de gases nobles, ¿sí? Precisamente porque tienen esta nube electrónica y pueden generar estos dipolos instantáneos, momentáneos, por su propia movilidad de la nube electrónica. ¿Sí? Muy bien, chicos, miren. Ahora vamos a analizar, como les había dicho, por estas fuerzas o mediante estas fuerzas intermoleculares podremos analizar las propiedades de algunas moléculas. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar una de las propiedades de las sustancias, ¿sí? Que es, por ejemplo, el punto de fusión. Entonces, primero vamos a analizar únicamente sustancias o moléculas que son no polares. ¿Por qué vamos a empezar con sustancias no polares? Porque cuando tenemos sustancias no polares, la única fuerza intermolecular es la fuerza de dispersión Coulomb. No tienen otra fuerza dipolar como por ejemplo dipolo-dipolo, ion-dipolo inducido, puente de hidrógeno. No, porque como son no polares, la única fuerza que está presente en esas moléculas es de dispersión. ¿Sí? Entonces es como que estamos sesgando, estamos limitando las variables. En este caso, la única variable que tendríamos es la fuerza de dispersión. Entonces, chicos, miren, en la tabla tenemos 5 moléculas y esas 5 moléculas son todas no polares. Entonces, si quieren, le grafico por aquí la estructura de Lewis de esa molécula. Esa molécula tiene 4 pares de electrones estereoactivos. Si graficamos la geometría electrónica sería tetraédrica, como todos los enlaces serían los mismos, tienen los mismos vectores dipolo de enlace, como están orientados en la figura, se van a anular y entonces su momento dipolar es 0. Entonces es una molécula no polar. O todas estas serían moléculas no polares. Ahora bien, la primera situación sobre las moléculas no polares en donde están únicamente actuando las fuerzas de dispersión es que van a tener, o estas fuerzas de dispersión son débiles, por lo que sus puntos de fusión en este caso van a ser bajos. Entonces, si observan aquí los puntos de fusión son bajos porque son menores a, incluso tienen valores negativos, ¿no es cierto? El mayor punto es 171 grados centígrados. Entonces, claro, tienen puntos de fusión bajos. En comparación a otros puntos de fusión como de compuestos iónicos que pueden ser 600, 700, 1000, 2000 grados centígrados. ¿Sí? Primera, entonces, situación. Y después, chicos, observando la tabla podemos concluir algo. Tal vez no directamente, así tal cual, pero ¿qué pasa si buscamos el peso molecular de cada una de estas sustancias? Ayúdeme buscando y me dice, por favor. Cuando tengan los valores de los pesos moleculares de las sustancias, me dictan, por favor. La segunda sería 81.4. De la otra me salió 332.
De la otra parece que hice mal una, pero me salió 519.6. Confirmen los valores, chicos, por favor. ¿No es en la última 519? Sí, en la última. En la del bromo no. La del bromo está mal. 529 era. Es 519. 19, ya, gracias. ¿Y estos valores están correctos o faltaría? El otro me salió, el segundo me salió 88. ¿Qué pasó? Qué raro. Bueno, me dictan otra vez, por favor, que se me borró. 16, 16, 88, ya, 153.82, ya, 131.63, 331. a 300, Ajá. ya, Y y 519. ya, chicos. Entonces ya tenemos los pesos moleculares y estos serían los pesos moleculares de las sustancias. Entonces ahí sí, no sé si alguien puede darme una conclusión en función de estos valores. La temperatura también disminuye peso molecular. A ver, ¿cómo? A mayor temperatura, A menor temperatura también disminuye el peso molecular. ya. O claro, a mayor peso molecular, mayor temperatura de fusión tiene el compuesto. ¿Sí? Entonces, se ve que la influencia, ¿no es cierto? Se ve la influencia del peso molecular en el punto de fusión. Entonces, chicos, miren, podemos relacionar lo que habíamos puesto en la diapositiva anterior. En la diapositiva anterior habíamos visto que entre mayor es el peso molecular, mayor va a ser la fuerza de dispersión, porque como la fuerza de dispersión está relacionada con la nube electrónica, entre mayor peso molecular, mayor nube electrónica. Y de aquí de la tabla, viendo la influencia, única influencia de la fuerza de dispersión, porque estas moléculas son moléculas no polares, se observa que a mayor peso molecular, una propiedad de la materia, de la sustancia, también se ve influenciada de forma directa. Entonces, a mayor peso molecular, mayor temperatura de fusión. ¿Sí? Entonces podemos relacionar las dos y pues podemos decir lo siguiente, la final, mire, entre mayor peso molecular, mayor fuerza de dispersión se tiene y por lo tanto también mayor va a ser la temperatura de fusión de las sustancias. ¿Sí? Claro, entre más grande sea la fuerza, más energía voy a necesitar para poder vencer estas fuerzas. Por eso es que necesito mayor temperatura para poder cambiar un estado, por ejemplo, el estado sólido al estado líquido, como es el punto de fusión. Pero incluso también podríamos relacionarlo con el punto de ebullición, chicos, no hay problema también, porque como son de cambio de estado, también podríamos decir que a mayor fuerza de dispersión también vamos a necesitar mayor temperatura de ebullición. ¿Sí? Si ustedes buscan también la tabla, pero ahora de la temperatura de ebullición, también van a ver el mismo orden creciente en la temperatura de ebullición. ¿Sí? Entonces, chicos, de manera general, aquí estamos comparando únicamente fuerzas de dispersión como que fueran las fuerzas totales intermoleculares, que en realidad lo son porque estas moléculas son moléculas no polares.
Ahora bien, chicos, podríamos comparar también moléculas polares y ver qué es lo que sucede con los puntos de fusión y ebullición. Pero en todo caso, entre mayor intensidad tengan las fuerzas intermoleculares, pues tiene una influencia en el punto de fusión y ebullición, que es directo. Entre mayor fuerzas intermoleculares, mayor punto de fusión y ebullición también. Entonces, chicos, bueno, aquí hemos puesto solamente un ejemplo para moléculas no polares porque solo queríamos ver la influencia de esta fuerza de dispersión. Pero para hacer los ejercicios tenemos que hacer primero una evaluación de qué tipo de molécula es. Entonces, déjenme ponerles aquí está. ¿Ya? Entonces, primero, para poder evaluar a la molécula, ¿sí? Para poder saber cuáles son las fuerzas intermoleculares presentes en las moléculas, y recuerden, esto serían las fuerzas intermoleculares. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos saber para poder determinar cuáles son las fuerzas intermoleculares, primero tenemos que saber si es que es una molécula no polar o una molécula polar. Porque si es una molécula no polar, la única fuerza que está actuando, la única fuerza intermolecular es la fuerza de dispersión. Y esa pues acabamos de ver que la relación que tiene es directamente proporcional con su peso molecular y también influye con el punto de fusión y el punto de ebullición o la temperatura de ebullición. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si son polares? Entonces, si son polares, pueden tener primero fuerzas de dispersión porque son universales, están presentes en cualquiera de las dos, polares o no polares. Y segundo, puede tener fuerzas bipolares. Ahí sí puede ser cualquiera de las que hemos estudiado. Pero bueno, generalmente nosotros, como vamos a estar analizando sustancias puras, entonces generalmente van a ser dipolo-dipolo. O puente de hidrógeno, en cuyo caso, si es que hay puente de hidrógeno, usted tiene que anotar que tiene puente de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, cuando es una molécula polar, pues hay que tener en cuenta todas las fuerzas que estén actuando en la sustancia, no solo las de dispersión o no solo las dipolares, sino en conjunto. Entonces, la próxima clase vamos a ver qué tipo de influencia o cómo podemos organizar la intensidad de fuerzas intermoleculares en moléculas polares. ¿Sí? Entonces, chicos, creo que nos vamos a quedar por ahí, pero antes voy a hacer un sondeo porque me interesa, sí, me interesa que usted estudie para el control de deberes, que ya que no hacemos la semana que viene, la vamos a hacer después del feriado, entonces me preocupa un poco que usted no vaya a estudiar. Y así también pues toma un poquito quién está despierto, quién está dormido en esta clase. Ya chicos, entonces ahí está el sondeo.
Entonces, chicos, miren, ya han contestado casi todos, entonces solo 2 personas están durmiendo y todos ustedes se han comprometido a estudiar durante el feriado para poder sacar buena nota. Sería el 4, vamos 19. Solo déjenme ver quién no ha contestado nomás. Y para que ustedes vean que aquí tengo la evidencia de que ustedes se comprometen a estudiar. Miren, ahí está. Kerly, Carla, James, Jordi, Jacqueline, todos están comprometidos a estudiar, dicen sí. Solo Marcela, que está por ahí durmiendo. Solo Marcela nomás no nos ha contestado. Pero claro, tenemos solamente 28 participantes, chicos, 29 participantes. ¿Y ustedes cuántos son? Eso a veces me sabe preocupar. Ustedes son bastantes y no hay. 35. 6 personas no están asistiendo. Inge, Chicos, no se vayan a retirar. Todavía estamos a tiempo de cualquier cosa. No se vayan a retirar. Atiendan nomás. Vengan nomás a las clases. Y así no importa. Venga a las clases. Dígame. el control 2, ¿de qué tema dijo que era? De estas últimas clasecitas que hemos tenido. De lo que es desde estructuras de Lewis hasta fuerzas intermoleculares. Ya, Inge, gracias. Ya, chicos, entonces eso sería todo de la clase del día de hoy. Si no tenemos más preguntas, nos vemos el día miércoles para poder hacer ya ejercicios y avanzar un poquito más. ¿Sí? Entonces, que tengan un bonito fin de semana. Porfa, hagan cosas divertidas, estudien también, que tenemos, vayan estudiando para las pruebas que no sé si es que tienen otro tipo de prueba, no sé, alguien me contó que sí. Pero en todo caso, pues ya nos vemos la siguiente semana. Buenas tardes, Inge. Disculpa una pregunta. Lo que pasa es que en la guía de estudio tenía una duda yo sobre las pruebas, porque decía que había prueba 1 y prueba 2. Ajá. Sí, el problema es que no alcanzamos en el tiempo. Como hubo varios feriados y también vamos a perder también el viernes, que es 24 feriado. Entonces, por ejemplo, con algunos cursos como ustedes, no tenemos las clases necesarias como para cumplir con las evaluaciones. Pues por eso vamos a hacer solamente 2 controles, una prueba y el examen. El examen va a ser el primer viernes que regresemos de feriado. Inge, gracias. Inge, Cuéntame. en ese caso, ¿la prueba valdría más o cómo sería? La prueba valdría más. Todavía no sabemos cómo va a estar distribuido el puntaje, pero claro, no haremos. Trataremos de no perjudicar a nadie, ¿no? O sea, si es que tenemos 2 controles, entonces los controles pues tendrán un poquito más de ponderación, la prueba
un poquito más, el examen un poquito más, o sea, todos compensarían como las notas para que como que en todos tengamos la misma ponderación o evaluación. Pero las notas está todavía por definir, las notas estaría por definir, ¿no? Tengan en cuenta que no hemos hecho otra evaluación porque no alcanzamos a ver otra evaluación, ¿sí? Entonces miren cómo solo hemos cubierto una partecita que es de fuerzas intermoleculares, no tenemos más que evaluar. De hecho, el examen que volvamos en realidad va a tener solamente estas fuerzas intermoleculares, un poco aplicación a las propiedades de los líquidos, pero no podemos avanzar más porque no tenemos más clases, chicos. Sí, además de que, si usted se da cuenta con respecto a lo que teníamos el semestre anterior, ahora ya no tenemos la parte de CP, de los problemas y ejercicios. Entonces, realmente nosotros en la clase de CD tenemos que cubrir o tratar de cubrir también con los ejercicios. Entonces, avanzamos un poco más lento respecto a todo esto. Entonces, esperemos ya podamos acoplarnos un poco mejor. Más el semestre tampoco no nos favorece. Este es el semestre corto, el que tiene más feriados, etcétera, etcétera. Entonces, sí es un poco complicado. El otro bimestre, pues ya conversaremos en cátedra para que sí se pueda cumplir las 4 evaluaciones, en total 5 evaluaciones que deberíamos cubrir. Creo que es bastantísimo, creo. En principio esperamos o pensamos que sí podríamos haber hecho esa evaluación, pero estamos viendo que es bastante, pues el número de evaluaciones es bastante con respecto a la cantidad de horas que tenemos para dar clases. Entonces, ya hemos de ir un poco ajustando, chicos, les pido paciencia, les pido que entiendan esta partecita, pero tampoco es que vamos a perjudicarles o vamos a hacer algo para perjudicarles, ¿no? Subiremos las ponderaciones lo más simétrico posible, como para que todo igual fuera como si no tuviéramos una prueba más, sino estas 4 evaluaciones, ya no 5 evaluaciones, sino 4 evaluaciones. Eso sería, chicos, entonces. Ingeniera, buenas tardes. Dime. Disculpe, yo tuve un inconveniente. La tarea de hoy día yo la envié faltando casi 3 horas y me salió que ya estaba enviada, o sea, ya entregada, y después le actualicé la página y me salió que la fecha de entrega es para el 1 de febrero. Pero bueno, ya me salía como entregada. Y luego en hora de clases actualicé la página porque quería descargar el PDF y me salió que la tarea está retrasada. Y no sé si hay algún problema. El 1 de febrero, ¿cómo te sale eso el 1 de febrero? Déjame ver. No sé, la verdad me salió que era para el 1 de febrero. Bueno, el GRX yo también le vi. Como que En el clonaron GRX está eso, profe. el que era nuestra aula y está en el GRX. Nuestra aula está en el GRX, no entiendo. No, o sea, está como clonado. O sea, se va la parte del GRX, está lo mismo deber, pero con diferente. Ah, en serio. Chicos, no hagan caso al GRX, ¿no? Ya le voy a decir al jefe de cátedra que más bien debería ocultar el GRX para ustedes. Déjenme ver más bien si es que yo puedo ocultar para ustedes porque no tienen que presentar en el GRX nada. Nada en el GRX. Usted pertenece al GR4, entonces busque para presentar en el GR4. ¿Sí? Pues bien, ahorita que me dicen, voy a ver si es que puedo bloquear el GRX para ustedes. Muy bien, muchas gracias por la acotación. Por ser esta observación, chicos, les voy a aumentar hasta más tardecito la fecha de entrega de esta tarea. Hasta las 7 les voy a habilitar para que puedan, para que por los que tuvieron este inconveniente, pues no les salga atrasada la tarea. Hasta el día de hoy, 7 de la noche les voy a poner, ¿sí?
Entonces déjenme ver, por aquí está el GR4. Los voy a poner hasta las 7 de la noche del día de hoy. Hoy es viernes 17. Hoy no es 17, ¿no? Ah, no, sí, sí es 17. Hasta las 19 horas. Ya, entonces ya. Ahí ya no les sale atrasado a pesar de que haya subido minutos tarde. Eso es, chicos, entonces. Muchas gracias por asistir a la clase. Que tengan un lindo fin de semana y ya nos vemos la siguiente semana. Chao, chicos.